Empezamos con el libro de Preparémonos. Ok. Como dijimos, este libro está destinado para aquellos adultos que no saben leer y escribir. Y vamos a hacer la siguiente dinámica. Hagamos de cuenta que todos ustedes no saben leer y escribir. Pongámonos en el papel de un adulto que no fue a la escuela, que no sabe las letras, que no sabe los números. Bien, yo soy el maestro, yo soy el asesor, yo voy a dar la clase y cada adulto va a tener este libro. La diferencia es que el maestro va a saber cómo utilizarlo. Abrimos el libro, le decimos a nuestros adultos, y el maestro toma el libro de esta manera y pregunta: díganme qué es lo que observan en esta figura. Las respuestas van a variar, van a decir desde un grupo de personas, una maestra, un pizarrón, están recibiendo clases, hay cuadernos, están sentados. Cuando las respuestas van variando de parte de los adultos, uno les va a preguntar si es una maestra, si es un pizarrón, si hay adultos, si están estudiando, ¿qué lugar creen que sea ese? Ellos pueden responder una escuela, un salón, y tú les preguntas también, bueno, si es escuela o es un salón, ¿a qué van? ¿A una escuela o a un salón? ¿Qué van a recibir? Y ellos pueden responder, las respuestas pueden variar, conocimiento, clases, enseñanza, ¿ok? Las respuestas pueden variar y uno va a preguntar a la clase, al conocimiento, a la enseñanza, ¿cómo se le llama? Hasta que de uno de ellos salga la palabra educación. No lo voy a decir yo, lo tienen que decir los adultos. Por eso uno hace las preguntas para irlos conduciendo a que de ellos salga la palabra educación. Una vez que dicen la palabra educación, uno pregunta, bueno, ¿y para ustedes qué es educación? Y ellos pueden responder, educación es aprender a leer y escribir. Educación es enseñarle a mis hijos a saludar o a despedirse, a dar las gracias. Educación es tratar a las demás personas bien. Las respuestas pueden variar y sí, todas son acertadas. Y yo puedo finalizar diciendo, educación es todo lo que aprendemos desde que nacemos hasta que morimos. Bien, ahora le decimos a los adultos, volteen su hoja. Vemos en la siguiente hoja, uno pregunta, ¿para qué me sirve la educación en diferentes aspectos de mi vida? Cada círculo representa un aspecto de nuestra vida. Si observan bien las figuras, uno va a empezar a preguntar y decir, a ver, empecemos con nuestra familia. Ahí vemos una familia, un papá, una mamá y sus hijos. Y uno pregunta, ¿cómo me ayuda la educación en mi familia? Y los adultos van a empezar a responder, pues enseñándoles principios y valores, respeto, cuidándonos unos a otros. Todo eso es educación. Uno puede seguir diciendo, la siguiente figura es un plato de comida. ¿Cómo me enseña la educación a alimentarme correctamente? ¿Sí? Y las respuestas pueden variar, aprendiendo a alimentarse bien, el plato del buen comer. Si yo aprendo a leer y escribir, voy a aprender a leer nuevas recetas, a preparar platillos nuevos, etcétera, etcétera. Y uno sigue avanzando. La siguiente figura está una enfermera inyectando a un bebé. ¿Cómo me ayuda la educación en cuanto a mi salud? Y bien, los adultos pueden responder, pues si yo voy al médico y me da una receta, ya puedo leer la receta, ya puedo saber cuánta dosis le voy a dar de jarabe o cierta medicina a mi hijo o tomarla yo. Esa es una manera en que nos puede ayudar a leer la cartilla de vacunación, a saber cuándo puedo llevar a mis hijos a vacunar, cuando hay una campaña. De muchas maneras nos puede servir la educación en cuanto al cuidado de nuestra salud. La siguiente figura está un hombre trabajando, construyendo una barda. ¿Cómo me ayuda la educación en cuanto a mi trabajo? Los adultos responden, pues como es una persona que trabaja en la construcción, un albañil, ya sabe tomar medidas para construir correctamente, para que su pared o su muro no se le vaya chueco, hacer la plomada,
aprende a hacer cálculos, cuánto va a meter de cemento, de grava, de arena, para que salga bien el trabajo que él va a realizar. Esto es en cuanto a la construcción, pero si tomamos la pregunta, ¿cómo me ayuda la educación en mi trabajo? Cualquiera que sea tu trabajo, un enlace, un maestro, cualquier otro trabajo que tú tengas, la educación te ayuda de diferentes maneras. Esto que estamos haciendo es educación. Las capacitaciones que uno toma constantemente es educación. Entonces, la educación me ayuda a mejorar en mi trabajo. La siguiente figura está una casa, las instalaciones de una casa. ¿Cómo me ayuda la educación en cuanto a mi casa? Bien, los adultos pueden responder, decir, en cuanto a mi casa, a ver que esté limpia, porque también educación es la higiene, ¿ok? A que esté limpia, a que los animales estén en su lugar indicado, ya sea un perro, ya sean animales de crianza como gallinas, que estén en su lugar indicado y a mantener limpia la casa. De esa forma también me ayuda la educación. La siguiente figura es una escuela. ¿Cómo me ayuda la educación en cuanto a la escuela de mis hijos? Bueno, los adultos pueden responder, si yo no sé leer y escribir y mi hijo ya va en la primaria y viene y me pregunta cómo se hace una suma, cómo se hace una resta, porque no le puso atención a la maestra tal vez, y yo no sé, pues obviamente no voy a poder ayudarle. Pero la educación me ayuda, obviamente que si yo aprendo los números, aprendo a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir, pues voy a poder ayudar a mi hijo, ¿sí? De esa forma me ayuda la educación a mí en cuanto a la escuela de mis hijos. La siguiente figura, si se ve, es un árbol y arriba del árbol y atrás del árbol hay unos animales. Y uno pregunta, ¿cómo me ayuda la educación en cuanto a al cuidado del medio ambiente? Y bueno, los adultos van a responder, pues no tirando más basura, no contaminando los ríos, no talando árboles. Todas son diferentes maneras para apoyar en la conservación del medio ambiente. ¿Okay? De esa manera me ayuda también la educación. La siguiente figura, está una balanza o una pesa. Aquí lo interpretan los adultos de diferente manera. Algunos te van a decir, para hallar un equilibrio en la vida. Así, si yo me educo, puedo hallar un equilibrio en mi vida. Otros van a decir, para que haya equidad entre hombres y entre mujeres. Y es correcto, las dos respuestas son correctas. Pero también te van a decir, cuando yo vaya al mercado, voy a comprar mi tomate, mi papa, mi café, voy a ver que me estén dando el kilo correcto. Cuando yo pague, que me den el cambio correcto. Y también la respuesta es correcta. Bien, ahora, esta figura también representa que somos ciudadanos. Y como ciudadanos tenemos tanto derechos como obligaciones. Y si uno aprende si uno aprende educación, obviamente uno va a conocer de sus derechos y de sus obligaciones como ciudadano. Bien. Todas las respuestas que nos dan los adultos son correctas, porque lo ven de acuerdo a su perspectiva, pero también significa que somos ciudadanos y que tenemos derechos y obligaciones. Bien, la siguiente figura, este tipo de personas en una reunión, ¿cómo me ayuda la educación en cuanto a mi comunidad? Bien, los adultos van a responder, pues participo en la toma de decisiones de mi comunidad. ¿Cómo es un adulto que no sabe leer y escribir? Pues por lo general es tímido, no participa mucho porque teme equivocarse. Bien, pero una vez que ya aprende, que ya sabe leer, escribir y los números, ya puede participar más y entonces ya puede tomar decisiones en su comunidad cuando se hacen las asambleas. Bien, para eso nos ayuda la educación. Y la última figura está un ave que es una paloma, la paloma de la paz. Y uno pregunta, ¿cómo me ayuda la educación en cuanto a esta figura o cómo lo interpretan los adultos? Bien, algunos adultos te van a decir, bueno, cuando yo ya fui a la escuela y aprendí,
fui alfabetizado, terminé mi primaria o secundaria, te dicen, ya puedo volar, ya puedo ser libre, puedo ir de un lugar a otro sin estar preguntando a dónde va ese carro, a dónde me llevará ese taxi, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces los adultos definen que ya puedo volar y sí, es válido el concepto. ¿Ok? Pero también esta paloma es la de la paz. Y quiere decir que cuando hay educación, se supone que debe haber paz en la familia, entre los vecinos, en mi comunidad. De toda esta manera nos ayuda la educación.